Hola Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana. Esto va del 7 al 13 de junio. Junio, mes bien intenso. El 9 es la conjunción entre Júpiter y Venus. Una conjunción muy positiva, pero hay que tener cuidado. Luego tenemos la luna nueva de Géminis, el 15 de junio. Una luna que es manifestadora de proyectos, de ideas. Una luna muy buena. Y el 29 de junio tenemos a Mercurio retrógrado. Así que tenemos un mes bien interesante. Tu palabra clave es centro. Siempre la invitación a que te suscribas, actives las notificaciones, porque vienen 3 especiales astrológicos casi que uno detrás del otro, bien interesantes sobre todo lo que te acabo de comentar. Y tú tienes que estar centrado. Tú tienes que estar centrado en tu meta, centrado en lo que quieres lograr, centrado en lo que quieres hacer. Afuera se puede estar cayendo el mundo y tú centrado en tu meta sin que nadie te saque de lo que tú quieras lograr. Tu número es el 16, renacimiento. Entonces, probablemente una parte de ti va a estar buscando la expansión, va a estar buscando lo nuevo. Una parte de ti renace esta semana. ¿Por qué? Porque se centra en la meta, en lo que quiere hacer, en lo que quiera lograr. Acá tus cartas vienen, vamos a ver qué vienen hablando tus cartas. Vienen hablando de evolución, de reconciliación contigo mismo. Ese es el renacimiento que está viendo el número. ¿Por qué? Porque cuando nos reconciliamos con nosotros mismos y entramos en aceptación, somos más felices, somos más propensos a que se nos den las cosas, somos más libres y la libertad trae éxito. Acá también es importante romper con la procrastinación. Por eso hablan, céntrate. Porque centrarte es romper con la procrastinación, es aceptar tus cualidades, aceptar tu talento, explotarlo sin ningún tipo de nada que te detenga, ¿ok? Modestia, sin ningún tipo de modestia. La humildad es saber que eres el mejor en algo y no restregárselo a la gente en la cara. Eso es humildad para mí. No negarlo. Si tú eres el mejor en algo, no lo tienes que negar. Simplemente ser humilde es, yo soy el mejor en lo que hago, pero no tengo que ir a regárselo al otro en la cara. Sino que simplemente hago y me concentro en lo que tengo que hacer. Y de eso se trata esta semana. Esta es una semana de empoderamiento y asentamiento para ti, en donde se te van a dar más cosas de las que te imaginas, en donde te vas a conectar con una energía muy positiva de crecimiento, de aprendizaje, de madurez. Es una semana de alegría, de situaciones en donde vas a estar como que, ok, este soy yo, esto es lo que tengo que ofrecer, o lo que tengo para ofrecer, y así es suficiente, de sentirse suficiente. Pero que hay que tomar acciones, donde no puedes seguir postergando algo, donde no puedes seguir excusándote para no hacer algo. Lo que tengas que hacer esta semana, hazlo y desarrollalo. La salud que te va a estar acompañando es bastante positiva. Si estabas teniendo algún tema de salud, no te preocupes porque esta semana se equilibra y vas a sentir mejoría física. Las cartas están hablando de fertilidad. Los que están buscando bebé, esta es una semana muy buena para tratar de concebir, o temas asociados a la natalidad. Los que no están buscando bebé, simplemente tomen sus precauciones. Haz ejercicio, mueve el cuerpo. Yo por ahí escuché que cuando la mente queremos acallarla, tenemos que poner en movimiento el cuerpo. Porque estás concentrado en un movimiento, estás contando. Y eso le da un descanso bien interesante a la mente. Y es verdad. Y tú deberías hacer algún tipo de ejercicio o actividad física esta semana. También es una muy buena semana para empezar actividades de autocuidado. Hacerte un masaje, ir al spa, hacerte un facial, cortarte el cabello, comprarte ropa. Algo que te permita quererte y demostrarte cuánto te amas. Comer bien es una forma de autocuidado. El dinero. El dinero no puedes entrar en derroches esta semana. Tienes que recortar gastos, ¿ok? Sobre todo los innecesarios. Si no lo necesitas, no lo compres. Si no lo necesitas, no lo busques. Si no lo necesitas, hazte el loco porque no lo necesitas. Si estás buscando trabajo, a lo mejor esta semana aparece algo muy inesperado. O a lo mejor ni siquiera estás buscando trabajo.
A lo mejor ya tú estás trabajando y de todas te aparece algo inesperado. Acéptalo. Corre riesgos esta semana. Y si estás buscando, va a llegar una oferta que a lo mejor no es perfecta, pero que las cartas también te están diciendo, acéptala. Acepta la oferta que viene por ahí. Trabajadores y emprendedores, arriésguense. Vayan un poquito más allá de las ideas. Vayan un poquito más allá de los proyectos. Atrévanse a hacer algo innovador, algo movilizador, algo que quizás no es lo convencional, pero que en este momento a ti te conviene hacer. Lánzate. Opina, cuenta, di, habla, levanta la voz, dilo. Di lo que tú sientes que no está funcionando. Dilo, para que entonces te tomen en serio y las cosas puedan mejorar en tu trabajo o en tu emprendimiento. El amor de Escorpio. El amor de Escorpio dice, no tomes decisiones impulsivas con la pareja. Si estás en pareja, no seas impulsivo esta semana. No se trata de no me quiere o si me quiere, o debo entregarlo todo o no debo entregar nada. Evita las polaridades. Mantente en un centro equilibrado, centrado, otra vez repite la palabra, donde no se toman decisiones impulsivas, donde no se entra en estados eufóricos. Mientras más calmado estés, mientras más tranquilo estés, mejor se mueve la pareja esta semana. Los solteros es casi lo mismo. No empieces relaciones esta semana. Por más que te prometan villas y castillos. Y no prometas villas y castillos tú. No seas tú el que sale a prometer. Queda tranquilo. Más bien con calma, con tranquilidad. Y deja que las cosas se vayan dando de manera progresiva y de manera tranquila esta semana. Tu anclaje. Soy talentoso. Escríbelo en los comentarios. Soy talentoso. Y tú la completas. Soy talentoso y triunfo. Soy talentoso y gano. Soy talentoso y me dan el trabajo. Soy talentoso y tengo dinero. Pero la base es soy talentoso. Y cuando tú escribas el resto, tú lo vas a manifestar. Soy talentoso y gano, vas a ganar. Soy talentoso y me dan el trabajo, te lo van a dar. Soy talentoso y tengo proyectos, vas a tener proyectos. Porque así funcionan los anclajes. Los anclajes funcionan de esa manera para darle a tu cerebro la razón en algo. Y así es como manifestamos más rápido. Vamos a ver qué te dice tu arcángel esta semana. Escorpio de Sol ascendente. Y recuerda, dale me gusta al video, compártelo con quien tú quieras. Vamos a ver quién te habla acá. Uriel, y dice, nútrete a ti mismo y a los que amas. Tendrás la habilidad de hacer todo más hermoso. Viene un consejo práctico en tu vida y muy sabio. Escucha, alguien va a venir a aconsejarte. Te dejo un beso grande. Nos vemos pronto por aquí por el tarot de Carlos Scorpio.